Es licenciado en Comunicación por la Universidad Iberoamericana, periodista y editorialista, caricaturista e historietista mexicano. Inició su carrera profesional publicando en el diario El Heraldo de México, posteriormente en el periódico Excelsior y desde 1983 en el norte de Monterrey. Más tarde trabajó en los periódicos Reforma de la Ciudad de México, Mural de Guadalajara y Palabra de Saltillo. Ha publicado varios libros entre los que destacan El descontrol de precios y La lata del domingo. La Universidad de Alcalá de Henares de Madrid, España, lo nombró en 1994 profesor honorario Humoris Causa. En ese mismo año, la Biblioteca del Congreso de los Estados Unidos adquirió 10 originales suyos. En 1992, ganó el Premio Nacional de Periodismo por Caricatura y en el año 2014, la Universidad de Columbia en Nueva York lo distinguió con el premio María Moores Cabot. Hoy con nosotros, Paco Calderón. Mi querido Paco Calderón, me da mucho gusto saludarte esta tarde y preguntarte, ¿y tú cómo estás? Yo bien, mi querido Julio, encantado de estar contigo. Gracias, querido Paco. Pues la verdad es que yo estoy muy contento, muy emocionado de poder conversar. Sé que eres un hombre que no le gustan los elogios, pero que es imposible no hacerlos, porque tienes una trayectoria profesional padre. Así que te debo de comentar que, a ver, te he seguido a lo largo de muchísimos años y la verdad es que tu trabajo periodístico, porque todo mundo pensaría que hacer el cartón para, entre otras cosas, para un periódico, es una tarea sencilla. Bajo mi punto de vista no lo es. Se necesita ser un gran profesional del periodismo para poder editorializar, concentrar una gran cantidad de información, representarla en un cartón y que a través de ese cartón la gente entienda el momento que se está viviendo, pues para mí implica un gran trabajo. Pero cuéntame, mi querido Paco, un poquito. Vayamos por el inicio. ¿Cómo llegas tú? Sé que estudias la carrera de comunicación en la Universidad Iberoamericana, pero ¿en dónde empiezas a formar un criterio, a tomar el gusto por la profesión que te ha distinguido a lo largo ya pues, de casi 50 años? Y no es que estoy mal, pero pues por ahí debe de andar. ¿Y qué es lo que te llevó a esto? ¿Cómo llegaste ahí? ¿Qué pensabas de joven? ¿Veías esta posibilidad? Bueno, antes que te conteste tu pregunta, te agradezco que digas eso porque sigue habiendo este prejuicio en contra de la caricatura de que o no es periodismo o es un periodismo menor o que es como pensaban los editores cuando yo me empecé como caricaturista. Yo ya voy a cumplir 45 años de vida profesional, estoy a menos de un sexenio de cumplir 50 años dedicado a esto. Cuando yo empecé, los editores pensaban, o lo decían, que la caricatura era el detalle amable del desayuno. Era así nomás como para hacer reír, casi como si fuera un digestivo de lo que te estabas desayunando. Y realmente no, yo creo que la caricatura es parte fundamental del periodismo, al punto que solamente visualmente, ¿verdad? Como que es una rima muy tonta, pero en fin, tú abres un periódico, todavía la gente que lee los periódicos, y lo que tú vas a ver son probablemente artículos muy sesudos, pero tu ojo lo primero que va a distinguir son manchas grises donde vienen impresos esos artículos y en cada página una caricatura y tu vista inmediatamente se va a la caricatura. Entonces, bueno, como editorialista tienes esa enorme ventaja sobre tus compañeros. Pero por otro lado, más dificultad, cosa que es lo que no entienden los críticos. Te dicen, usted es un monerito, usted nomás hace dibujitos. No, hombre, primero haz los dibujitos y luego hablamos. Y segundo, yo tengo que hacer todo lo que hace ese analista, solo que reducirlo a una imagen y encima saberlo dibujar. No te diré que es una tarea titánica, pero sí es una tarea que requiere mucho esfuerzo, pero que a la vez es tan placentera que yo siento que no he trabajado un día en la vida. Ahora, ¿cómo me inicié? Pues desde niño yo me di cuenta que me gustaba dibujar y que los demás decían, ay, qué bien dibujas, o que les llamaba la atención mis dibujos. La clásica que venía la tía y a ver, dibújale a tu tía un perrito o lo que sea, ¿verdad? Era así como una especie de freak show. Y por lo mismo empiezas tú a buscar otros caricaturistas. Para mí, mi guía en esos años, estoy hablando de mi niñez,
era Abel Quesada. Abel Quesada en su momento era un figurón, al punto que hasta por radio te describían la caricatura de Abel Quesada. Hizo una vez Abel Quesada una caricatura en tiempos en donde, como ahora, teníamos una política exterior errática con el licenciado Echeverría, en que se dedicó a criticar al Estado de Israel, diciendo que el sionismo era racismo, y bueno, se nos vino un boicot brutal. Y entonces Quesada presentó una caricatura que no le fue aceptada por Excelsior, pero fue tan buena que se corrió la voz y entonces la gente comentaba una caricatura que ni siquiera habían visto, ¿no? Que decían, primer round, Rabasa contra Franco, ¿no? Y salía Rabasa era el secretario de Relaciones Exteriores. Rabasa contra Franco, salía todo golpeado. Luego decía, segundo round, Rabasa contra Chile, salía más golpeado, ¿no? Tercer round, Rabasa contra Israel, y salía en camilla, ¿verdad? Y le acercaban un micrófono y decía, todo se lo debo a mi manager. La gente la comentaba, claro. La gente la comentaba sin nunca ver ese dibujo. Yo tuve la fortuna de verlo mucho tiempo después cuando trabajé en Excelsior. Pero bueno, yo como empecé dibujando así, era muy mal estudiante porque todas las clases me las pasaba dibujando. Y mi papá, que en paz descanse, llegó a hartarse de mí y me dijo, mira, vamos a hacer un pacto. O te largas de esta casa porque eres un baquetón, o si sacas el semestre con 8, te mando a Inglaterra para que pulas el inglés. El idioma inglés, no sé, muy feo. Sí, sí, yo me lo imaginé en caricatura, justamente. Exacto, y entonces, me dijo eso en parte porque yo creo que el pobrecito pensaba, de perdida que sepa inglés porque así se puede ganar la vida de algo en este país. Él sí tenía esta opinión de que el caricaturista pues, se iba a morir de hambre. O esa misma necesidad económica lo iba a llevar a la corrupción, cosa que, bueno, no es que mi papá pensara que yo fuera corrupto ni que tuve una educación corrupta, mucho menos, pero él me decía, yo no quiero que pases apreturas económicas. Y me dio tanto miedo salirme de mi casa que pasé con 9 SS. Y me fui a Inglaterra, estudié en la Universidad de Cambridge, en el Jesus College. Y para mí fue como que el camino de Damasco, ¿no? Porque conocí los caricaturistas ingleses, vi las caricaturas de David Lowe, las de Ronald Searle, las de Illingworth, las de Gerald Scarfe, las de todos ellos, monstruos de la caricatura. Y eran como estrellas de rock, no eran como aquí de moneros, como les dicen, o hazte un dibujito, usted nomás hace garabatitos. Allá los veían, bueno, punto menos que como tesoros nacionales. Y yo dije, eso que son ellos aquí, yo quiero hacerlo en mi país. Y desde entonces empecé. Mi papá, que era el director del Consejo Coordinador Empresarial, recibía siempre un reportero que era el que cubría la fuente empresarial, que era José Antonio Pérez Stuart, que trabajaba entonces en el Heraldo de México. Y le dijo, en el Heraldo no tienen caricaturista. Entonces, dígale a su hijo que se presente tal día a ver si lo contratan. Y pues llegué ahí con unos cuantos dibujos, ¿verdad? Y me dijeron, órale, empiezas mañana. Bueno, para mí fue así como que, ya finalmente soy caricaturista y de un periódico de tiraje nacional. Y yo tenía entonces 17 años, 18 años, ¿no? Y 18 años. Y finalmente me dan la chamba y veo las noticias y no se me ocurre nada, la mente en blanco. Y dije, en la torre, debut, presentación y despedida, ¿qué voy a hacer? Y pues finalmente en la desesperación saqué alguna vacilada, ya no me recuerdo, fue una cosa sobre las elecciones españolas, que fueron las primeras elecciones democráticas después de la dictadura de Franco. Y lo que fuera, ¿no? Y dije, bueno, para mañana me voy a pulir más, me voy a documentar más. Y yo con la idea de llegará un momento en donde nunca pase por estos problemas. Y bueno, han pasado pues casi 50 años de ello. Y ese es el problema diario de todo caricaturista. Te despiertas y tienes la mente en blanco. Y dices, hoy, ¿qué voy a dibujar? Para mañana que tengo que hacer el cartón del domingo, estoy en las mismas ahorita que voy a poner mañana, qué voy a sacar mañana, qué tema voy a tocar. Así pasa y es un proceso como el nombre de aquella película, La agonía y el éxtasis. En lo que no llega la idea, bueno, pasas las de Caín, sudas todo, ¿verdad?
te azotas, soy malísimo, soy mediocre, ¿cómo es posible que los demás siempre sacan ideas buenas? Y finalmente algo pasa que te avientas como el Borras y al final sale pues afortunadamente no me ha salido tan mal. Fíjate que ahora que mencionabas a tu padre, justamente recordaba yo su paso por la Fundación Rafael Preciado, en el área de estudios económicos, y yo siempre tuve la duda si él había sido de alguna manera de algo que te hubiese marcado de parte de él en favor de este tema, pero ahora lo entiendo en esta historia, y como buen papá, pues claro que era de preocupación decirle a tu papá que ibas a ser monero, pues digo, no es algo que los papás entendamos fácilmente, lo vivimos todos Así aquellos que es. cuando nuestros hijos se van a dedicar a este tipo de actividades, pero también me vino a la mente ahorita justamente, mi querido Paco, tú eres un caricaturista con humor. Abel Quesada, yo no tuve la oportunidad de conocerlo, pero sí me acuerdo de las crónicas y de la amistad que llevó Jacobo Zabludowski con él. Y hasta donde yo recuerdo, narran a un Abel Quesada que era muy parco, que era un hombre Así es. serio, de pocas palabras, parco. Eso no lo reflejaban sus cartones. A ti sí No, te no. reflejan con humor. Bueno, yo te voy a decir una cosa, yo no conocí a Abel Quesada, lo más que llegué a hacer en la vida fue darle la mano, ¿no? Quesada tenía un montón de amigos que a la vez eran amigos míos, teníamos amigos en común, y todos ellos me decían, ¿cómo no conoces a Abel Quesada? El día que quieras te lo presento, el día que quieras te lo presento, y nunca llegó ese día, hasta que finalmente otro amigo, un amigo mutuo que ya murió, me habla y me dice, si quieres conocer a Abel Quesada, va a presentar un libro suyo en el Museo de Arte Moderno en Chapultepec. Estate ahí a las 7. Pues ahí estuve, ¿no? Y cuando llegué había varios colegas más que querían conocer a Abel Quesada. Y bueno, yo siempre he considerado que el dibujo y los cartones de Quesada son más graciosos que los míos. Y yo me lo imaginaba así, que iba a ser un hombre desternillante y como bien dices tú, era un hombre absolutamente serio. Hazte cuenta que se parecía a Nikita Khrushchev, pero en flaco. Serio, 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 así, con una voz pausada. Y dije, este es Abel Quesada, el monstruo de la caricatura, el que me ha hecho reír tantas veces. Pues sí. Y entonces al final nos formaron a todos y llegó Abel Quesada, ¿verdad? Y se iban presentando cada uno. No, pues yo soy fulano, yo soy perengano, yo soy esto, yo soy lo otro, yo soy Paco Calderón, yo soy esto, yo soy esto. Y al final se volteó conmigo y dice, ¿tú eres Paco Calderón? Y le digo, sí. Y esa es toda mi plática que tuve en la vida con Abel Quesada. Y luego, cuando era la guerra del Golfo, yo viajé a Londres porque allí estaba estudiando mi hermano. Y de regreso coincidimos mi madre y yo en Nueva York. Y como era la guerra, las tarifas de hoteles estaban súper rebajadas, pero súper, 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 no tienes una idea. Y entonces dije, pues nunca me he alojado en el Plaza, vamos a alojarnos en el Plaza. Y entonces, para hacerse publicidad, ganar clientes, ¿quién te recibía en el lobby del Plaza? Donald Trump. No conocía a Abel Quesada y en cambio me tocó conocer a Donald Trump, que me dio una botella de champaña y me agradeció que me alojara en su hotel. Y estando ahí en el Plaza, prendo la televisión, aparece Zabludowski y la primera noticia que dice se murió Abel Quesada. Por eso es que uno estas dos anécdotas, pero me las tengo muy... Sí, había otro caricaturista que él quería mucho, que era Vic, que dibujaba con uno de estos, una de estas botellitas para ilustrar calzado de color blanco sobre un vidrio. Y entonces, cuando murió Vic, no sé qué enfermedad tenía, pero yo el primero lo vi, ha de haber sido cáncer o polio, quién sabe. Primero lo vi normal, a la segunda vez que me topé con Vic ya estaba pelón con una gorrita, a la tercera traía muletas y a la cuarta ya no lo vi más que en el ataúd. Y Zabludowski había jurado que a la muerte de Vic ningún caricaturista iba a entrar a su noticiero. Y en el año de 88, Azcárraga me contrató para que yo hiciera los primeros cartones animados por computadora que hubo en México. Ahorita, bueno, cualquier caricaturista me gana en ello, pero entonces eran así muy súper crudos, pero bueno, ahí lo hice. Y por lo mismo de que era una imposición de Azcárraga y que Zabludowski no quería, pues nunca Hubo la tuve, alquímica. sí, no, nunca tuve química con Zabludowski. Sí, no. Oye, preguntarte una cosa también ahí.
A ver, cuando tú me dices cada día que amanece, pues el caricaturista, viene esta mente en blanco y viene el gran reto de hacer algo pues, que vaya acorde con el Así sentir es. del país. Pero, a ver, tú tienes una gran ventaja. Durante mucho tiempo, los caricaturistas le han dedicado a la clase política pues, una gran cantidad de tiempo. La verdad es que, bueno, y, pues, hay gobiernos que te dan mucho más, pero mucho, sin esforzarse tanto. Así es. La clase política ha sido cliente frecuente, ¿no? Para los caricaturistas. Ujú. Es nuestro bread and butter, como dicen los ingleses. Es la posibilidad que tú tienes de alguna manera de hacer a través del humor, del dibujo. A veces no tiene que ver necesariamente el humor, porque tú también traduces las tragedias en el sentimiento del país. O sea, el sentimiento del país lo reflejas en tus cartones y muchas veces son tragedias, ¿no? Un sismo, o sea, hay momentos bastante tristes también en la caricatura. Pero el uso del humor como herramienta de reflexión para ti como editorialista, como periodista, ¿es válido? ¿Te da una flexibilidad el uso del humor? ¿Es más Bueno, amable llegar con el cartón? caricaturista que no emplee el humor está perdido. No hay nada más espantoso que un caricaturista tiranetas que nada más te está adoctrinando, ¿no? Regañando. Tienes que meter algún elemento que sea gracioso. Muchas veces recurres al ridículo, digamos, de la víctima. Y sí, yo digo que los políticos, la clase política, la clase empresarial, la clase eclesiástica y el pueblo mismo, pues son como las verduras que tiene que usar un cocinero para hacer un plato. Charles M. Schultz, el que dibujaba Charlie Brown, Peanut se llamaba la serie, decía que un caricaturista es alguien que tiene que hacer lo mismo todos los días sin repetirse una sola vez, lo cual me parece una definición espléndida. Y hazte de cuenta que nosotros los caricaturistas somos cocineros y los políticos o las víctimas de nuestros cartones son las verduras. Y entonces cada que la gente dice, es que tú odias a fulano, odias a perengano, se nota que respiras odio por esa persona. Le digo, mira, ciertamente hay filias y fobias, puede haber simpatías o antipatías, pero yo no lo veo así. Yo como veo a todos esos políticos, es una canasta de verduras. Yo tengo que salir, tengo que publicar, tengo que hacer un platillo para mañana y servírtelo a la hora del desayuno. Y entonces yo tengo que emplear esas verduras. Y entonces si yo hago pedacitos las verduras con un cuchillo, lo hago en función del cartón o del platillo. No los hago pedacitos porque me caigan mal, como un cocinero no pica las verduras porque odia las verduras. No sé si me explico. Son herramientas del trabajo. Por supuesto, yo tengo ideas, hay ideas en las que estoy de acuerdo, ideas en las que estoy en desacuerdo, políticos por los que puedo sentir simpatía o por los que puedo sentir abierta antipatía, pero nunca es personal. Cuando estaba por morir César Augusto, llamó a los suyos, ya casi quedándose yerto, y les dice, para mí está cayendo el telón, díganme si actué bien mi papel. Y eso debería de ser, digamos, el mantra del político. Los políticos son actores que salen a un escenario y el público les chifla o les aplaude y les avienta jitomatazos. Hazte de cuenta que yo soy parte de ese público. Yo soy como los viejitos esos de los mopeds los del balcón que se la pasan ahí criticándolos, pero yo los critico no por lo que sean en su vida personal, no por cómo sean ellos en sí, sino por el papel que representan una vez trepados en el estrado. Eso es lo que muchos colegas luego no entienden. Se van contra los hijos, se van contra la mamá, se van con... Salvo que hijos, esposa o esto se suban al escenario público, esos son off the record. No sé si me explico. Todo caricaturista tiene un código personal de ética. En el mío yo burlo y critico todo lo que yo vea dentro del escenario político. Si yo puedo hacer pedazos a un político, como persona, yo no me meto con eso.
Yo no me meto con sus preferencias sexuales, yo no me meto con su estado físico, yo no me meto con... Eso no me interesa. Digamos, claro que me meto con su estado físico en cuanto a Sí, a la sacar la figura economía, pública que sacar representa. dónde hacer el ridículo, pero, por ejemplo, un político, no digo nombres, que es diabético y que ha perdido un pie y que no es un político que a mí en lo particular me caiga bien, yo puedo hacer un montón de chistes sobre ese hombre, no puedo reír de esa enfermedad. Sí, no de su condición. Eso no puede por ningún motivo. Cuando a mí me preguntan cuál es el político que más trabajo te ha costado dibujar, yo siempre digo que don Gilberto Rincón Gallardo. Claro. ¿Por qué? Porque don Gilberto Rincón Gallardo, que en lo personal era una persona encantadora, Excepcional, sí. excepcional, tenía un defecto físico de nacimiento. No solamente tenía enanismo, sino que tenía algunas deformidades. ¿Cómo lo caricaturizas? ¿Cómo lo caricaturizas? Es decir, si tú pones en el dibujo sus defectos, van a decir que eres cruel y que te estás burlando de la persona. Y si al contrario lo escondes, dices que estás siendo condescendiente con él, lo estás protegiendo, estás siendo muy paternalista con él. Yo cada que tenía que hacer algo, que él hacía una declaración, yo prefería hacerme el menso y irme sobre otro político, esa es la verdad. Es una línea muy delgada la que tienes que recorrer en ese sentido. ¿Qué es tú supongo que también en este humor te ríes de ti mismo? O sea, los que nos gusta hacer bromas o bulear, pues no somos condescendientes con nosotros mismos. A mí me encanta estar dando lata, pero yo mismo muchas veces el principal ejemplo soy yo. O sea, Así es. me doy mis propios llegues para que, ¿no? Y me divierto mucho, pero ¿a ti te sucede también? Bueno, pues eso muchas veces dicen que es narcisismo, pero yo siempre trato de ponerme en las caricaturas y no en la luz más favorable. Yo siempre he creído que tú no tienes derecho a reírte de otros si eres incapaz de reírte de ti mismo. Y luego reírte de ti mismo no solamente es reírte de tu persona, sino reírte de tus ideas, de lo que crees. Entonces yo no tengo empacho en hacer cartones sobre liberales, sobre héroes que me caen bien, sobre Jesucristo, sobre lo que quieras, ¿me entiendes? No, no tengo yo esa limitación de no, yo estoy a favor de una causa y yo no puedo hacer chistes en contra de estas personas que yo las veo como... Yo te voy a decir, los presidentes que hemos tenido, yo voté por dos de ellos, por Fox y por Calderón, y cuando metían la pata yo me iba con todo contra ellos. O sea, tú no quieres escurrir el bulto o sacar una caricatura nice en donde en realidad... No, es pégales que les duela, ¿no? Y en lo personal, yo creo que si tú estás a favor de cierto político, le haces un favor rompiéndole la madre, porque, porque el político no va a apelar lo que digan sus adversarios, pues claro, es el juego político, me van a partir la madre. Cuando te parten la madre Los de adentro, los de casa. o digamos los de tus filias, dices, caray, capaz que estoy haciendo las cosas mal. Claro, una llamada de atención seria, ¿no? Exacto, digo, si a mí alguien que me cae mal llega y me dice, qué mal dibujas, pues, a ver, dibuja tú, ¿no? Pero si de repente mi mejor amigo, mi amigo colega o mi mujer llega y dice, esto es horroroso, caray, enmiendo todo, vuelvo a empezar. No sé si me explico. Y además yo creo que te caigan bien o te caigan mal, tú no estás para defender o atacar políticos, tú estás para criticar lo que veas en el escenario. Sí, en el ámbito en el cual se Así están es, moviendo. ¿Sí? así es. Yo sé que eres un gran lector, sé que te gusta viajar, sí, sé que te gusta viajar también, y desde luego para poder dibujar y hacer esta editorial a través del cartón, pues se necesita un bagaje muy especial, no se puede hablar de la historia de los lugares pues, sin haberlos conocido, sin haberte documentado, desde luego. Muchas veces los personajes a los que te remites para las caricaturas, también lo he notado, son personajes de la historia.
sea, tienes que recurrir a un Benito Juárez o tienes que recurrir a los niños héroes y para eso necesitas un bagaje histórico que te permita ubicar tiempo, lugar, espacio, es decir, hasta los implementos que hay en el dibujo. También sé que te gusta hace ratito hablabas, ponías el ejemplo del cocinero, ¿no? Sé que te gusta cocinar. Me encanta cocinar. Y te gusta comer lo que cocinas también. Ah, por supuesto. Oye, tú no puedes cocinar bien si no te gusta comer bien. Muy chistoso el cocinero que se pasa toda la semana metido en una cocina en un restaurante trabajando, sale de ello y capaz que su descanso es hacer caricaturas. A mí me pasa al revés. Yo estoy sacando caricaturas toda la semana y llega mi día de descanso y ¿qué es lo que me gusta? Me gusta cocinar. ¿cuántos cartones habrás realizado, Paco, en tu vida? Uy, quién sabe, no lo No sé. tienes ni idea. Oye, ¿y alguna vez te han enfrentado en la calle a alguien por haberse sentido ofendido con un cartón? Sí. Una vez estaba yo cobrando un dinero en HSBC, sacando dinero del cajero, y llega una señora, pues, podría ser mi mamá, ¿verdad? Así, y me dice, ay, perdón, aquí luego suena un ruido horrible, y me dice la señora esta, ¿usted es caricaturista? Y le digo, sí. Usted es, le iba yo a decir quién era, y no. Yo le digo, usted es Rogelio Naranjo, y le digo, no, yo soy Paco Calderón. Ah, oh, olvídelo. Y se fue muy enojada. Ah, bueno, pues sí, lamentablemente sí, pero nunca un ataque, algo serio, no violento, ¿no? No. En una de esas, como estoy un poco fornidillo y mido 1,81, están 2 veces, pero nunca he tenido una cosa desagradable. Oye, te iba a preguntar también, el uso del cartón tratas que siempre sea incluyente, es decir, eh, por lo regular la gente se pensaría que la gente que interpretaría un cartón solían pensarse así, que eran la persona más instruidas, más... La verdad es que no, yo creo que este tema de la caricatura es el que llega y pasa de mano en mano pues, en las familias, no importa el nivel social, o sea, los cuentitos rolaban por generaciones o por los vecinos, aquellos cuentos de los domingos que nos compraban, acababan siempre en manos de alguien, es decir, era muy Así es. difícil que fueran directo a la basura o a triturarlos, ¿no? O sea, siempre caían en manos de alguien más. Cuando tú haces un cartón, lo piensas en ese tema incluyente, o sea, sí sabes que hay, o defines muy bien tu audiencia en nivel socioeconómico, en rangos de edad. Yo hago el cartón que me divierta a mí y busco la forma de que sea divertido para mí. Y entonces, muchas veces la diversión consiste en poner algún detalle que a ver quién lo identifica, ¿no? Y es divertido porque muchas veces pasa de largo y otras veces dicen, me encantó tu cartón porque además pusiste a fulano de tal que hizo tal cosa que sale ahí como un extra del cartón. Y digo, pues, gracias por haberte dado cuenta, ¿no? Lo pongo porque es, digamos, el detalle divertido en lo que lo estás dibujando, que dices, bueno, pues vamos a hacer aquí una maldad, vamos a poner algo que a ti te resulte, no sé, entretenido, y qué bueno que lo compartes, pero yo estaba pensando, a ver, ¿quiénes son los que vienen en Reforma? Tanto de ingreso, tanto de escolaridad, ¿serán más hombres que mujeres? Nunca hago eso. Yo hago el cartón que me divierta a mí y al otro día lo mismo te llueven elogios que mentadas, ¿no? Yo decía que los caricaturistas somos como esos submarinistas de las películas de la Segunda Guerra Mundial, que van así recorriendo el Atlántico, ¿verdad? Con su periscopio, ¿verdad? Y finalmente encuentran el barco y dices, es al que le voy a dar. Y entonces echas el torpedo, inmediatamente dejas el periscopio y te vas al sonar, ¿verdad? Y nada más oyes así. Si de repente oyes, ya sabes que le diste donde les duele. Si no haces, sabes que el cartón no sirvió de nada. Pues es lo mismo, sacas el cartón, ¿verdad? Y es el torpedo que sale, ¿verdad? Tú lo tiras a ciegas, pero al otro día ves las reacciones. Buenísimo, no sé qué, no sé qué, no sé cuánto. Ah, le pegó, ¿no? Y sobre todo si te mientan la madre, ¿cómo se atreve? Y tú, eso, ya sabes que, digamos que tuviste
Si nadie lo comenta, si, sí, qué bien, pues aquí está el cartón, punto. No sirvió. El elemento indispensable para que el cartonista, para que los caricaturistas, periodistas como tú que usan este lenguaje para expresarse, tiene que ser fundamentalmente la democracia. No, ¿Habría democracia o conoces moneros en lugares donde no haya democracia? sí los conocí, por supuesto, moneros en Cuba. Había un pobre cuate que se llamaba Nuez, que creo que él había sido simpatizante de Castro cuando Castro estaba en Sierra Maestra. Y cuando yo fui a Cuba invitado por el gobierno cubano, los caricaturistas de Cuba, al grupo de mexicanos que venían, nos dieron así una especie como de recibimiento, nos dieron unos chicharrones gordos así que se nos quedaban pegados a los dientes, y nos mostraron sus caricaturas y era la cosa más obsecuente, más banal que te pudieras imaginar. Aduladora, Aduladora y todo. complaciente. Y le digo, pero tú no le puedes pegar a los rusos, por ejemplo. Bueno, mira, chico, sí le podemos pegar, pero es que no nos han hecho nada, nos han ayudado, no sé qué, no sé cuánto, bla, bla, bla. Lo que pasa es que tú estás condicionado por la prensa yanqui y por eso es que tú piensas con ese... Y no son rusos, son soviéticos, pero como tú estás alienado por la prensa yanqui, y le dije, a ver. El que está alienado eres tú, porque la prensa puede ser yankee, puede ser sureña, puede ser southwestern, puede ser Pacific Coast. Los yankees nada más eran los gringos de hasta arriba del este. Y segundo, yo puedo estar a favor o en contra de los gringos, pero si los gringos hacen una tontería, yo me voy a reír de ellos. Tú te puedes reír de Fidel Castro. No, Fidel, ¿por qué nos vamos a reír? Mira, yo te puedo mostrar caricaturas que he hecho de todos los presidentes, ¿verdad? Y te dabas cuenta, pobrecitos, no podían decir gran cosa porque no sabían si su colega era un delator que los podía acusar ante uno de estos comités de defensa revolucionaria y todos vivían con miedo. A mí me tocó ver cómo un caricaturista mexicano por ponerse a jugar con un niño que estaba peloteando allí en el centro histórico de La Habana, llegó la policía luego a quitarle la pelota al niño y cómo no es que... Y entonces, por supuesto, que protestó el caricaturista mexicano. No, es que puede dañar los edificios. Y dice, pero si yo era el que tiraba, el que rebotó la pelota era yo, no el niño. No. O sea, prohibido hablar con extranjeros. Y luego, en la noche, te asaltaban un montón de jineteras a las afueras de un hotel. Y la verdad, te pedían cosas tan patéticas como que las invitaras a cenar o jeans o chicles, cosas que no traían ni nada de esas cosas, ¿no? Pero era muy deprimente. Me acuerdo que nos llevaron al centro de La Habana, hay unos helados, Copelia creo que se llaman, y veías unas colas enormes por ir a comprar los helados, y aquí todo el mundo puede venir a comprar su helado, y dices, mira, qué logro, ¿no? En cualquier lado del mundo puede la gente ir a comprar helados, y ahí tenía que hacer cola para comprar sus helados, pero colas, digo, es inmensas, claro. Es como ir por tu pensión de 60 y más. Sí, no, exacto, era como para, no sé, para ver a Guns N' Roses, ¿no? Era una cola gigantesca. Pero como tú eras invitado del gobierno, se bajaba el que iba con nosotros en el autobús y a los 3 minutos llegaba con helados para todos. Y dice, no, ustedes no pueden hacer cola porque ustedes son invitados, que no sé qué, no sé cuánto. Y pruebas los helados y dices, oye, yo les dije en ese entonces existían los helados, son como Danesa 33, ¿no? Ese es el logro de la Revolución Cubana, hacer 3 horas de cola bajo este sol inclemente para comprarte un helado que en cualquier otro lado del mundo. Eso es... Y por supuesto no faltaba el mexicano simpatizante de la Revolución Cubana que decía, sí, pero es que estos son los mejores helados del mundo. Y dije, los mejores helados del mundo que yo he probado están en 100 en una gelatería, te puedo dar hasta la dirección, que los pruebas y verdaderamente se te derriten las papilas, ¿no? Pero esa es otra historia. El punto es, el caricaturista que vive en una dictadura, si la dictadura es totalitaria, tiene muy poco chance. Si la dictadura es dicta blanda o es dictadura que más o menos quiere modernizarse o pasar por no dictadura como lo fue el PRI o como lo fue la dictadura de Franco,
sí puedes encontrar allí caricatura simpática, pero no es una caricatura directa, es una caricatura así como que muy subliminal, ¿no? Por ejemplo, cuando De Gaulle salió del gobierno de Francia, don Antonio Mingote, que fue así el monstruo de la caricatura española en el franquismo, en una revista que se llamaba La Codorniz, sacó una caricatura en donde veías a dos generales, un general altote con un kepí así francés como de cilindro, ¿verdad? Y abajo un militar bajito, ¿verdad? Pelón, con un kepí así chato, ¿verdad? Y le jalaba la manga al otro y le decía, que te lo he dicho 1000 veces, no les preguntes, no les preguntes. Bueno, ¿eh? O sea, ese era el tipo de humor que se hacía. Un cartón así en la Cuba de Castro era impensable, por supuesto, era impensable. Oye, a ver, Paco, preguntarte un tema también. Obviamente, cuando tú tienes que inspirarte para hacer el cartón, pues en una política de diálogo de muchos actores, pues es más fácil que en una de monólogo, ¿no? Así es. ¿Qué es lo que te ha sucedido en esta experiencia? Los personajes. A ver, yo te voy a decir una cosa. Yo en los sexenios anteriores, desde que tengo uso de razón, salvo en este sexenio, cualquiera que nos dedicáramos pues, a los medios de comunicación y a algunos temas, es más, cualquier empresario, te sabía decir de 5 a 10 personajes del gabinete. O sea, por nombre y responsabilidad, pero o más, porque era muy frecuente sus apariciones. Hoy a mí en lo personal me cuesta trabajo mencionar a 3 o a 5. Es más, el otro día hice ese ejercicio en una comida y digo, pude mencionar a 2 o 3. Al de Hacienda, pues tiene que ver con toda esta parte de cumplimiento de impuestos, y eso que ha habido varios ya en este sexenio. Puedes seleccionar si acaso pues otro más del giro que más estés vinculado, ¿no? Comunicaciones y transportes, ¿no? Pero ahora ya este elenco se ha ido reduciendo. ¿Se ha dificultado tu labor de creativo ante la desaparición de un chorro de personajes o no? Bueno, es que no hay gabinete. Mira, en todo gobierno que se respete, ¿cómo integra a un presidente su gabinete? Bueno, la función del secretario es saber más que el presidente en la rama en la que la pone el presidente. Y entonces, cuando el presidente dice es que yo tengo esta idea, se la lleva a su secretario y el secretario, su deber es decirle, mire, señor presidente, esto no se puede hacer o se puede hacer siempre y cuando, y si lo quiere usted hacer hay que hacer esto y esto y esto y esto y esto. Y el presidente valora si le hace caso al secretario o si cambia de planes. Pero como este señor es muy apocadito, él tiene un enorme resentimiento, miedo, yo diría, complejo frente a personas que saben más que él. Y entonces él no quiere gente instruida, alguien que sepa más que él. Él lo que quiere son canchanchanes que le digan, sí, señor presidente, es que yo quiero hacer un castillo en las nubes. Y le dicen, ¿lo quiere usted de concreto, de caramelo, de chocolate? ¿Cómo lo quiere? ¿No? Bueno, eso no es un secretario de Estado. Por eso es que los secretarios de Estado no pueden hablar. No, ninguno de ellos habla más que con el guión que les dé el presidente en las mañaneras y el que habla es el presidente. El otro llega, presenta a veces tímidamente unos datos o como le pasó a Arturo Herrera, presenta los datos y el presidente ahí mismo lo desmiente. No, yo tengo otros datos. Pues, perdón, digo, y ni siquiera tienen los arrestos de decir, ¿sabe qué, señor presidente? Gobierne usted entonces con sus datos y no me los pida a mí y yo aquí le traigo el changarro, ¿no? No lo pueden hacer. Entonces, no hay gabinete. De hecho, yo agradezco cada que alguno de sus secretarios mete la pata, uno, para conocerlos, para ver más o menos cómo es su fisonomía, y dos, porque me permiten desligarme de tener otra vez que dibujar al mismo personaje. Te lo voy a decir una cosa, el presidente a mí no me es simpático y sin embargo creo que le he hecho un enorme homenaje porque le he dedicado de perdida, ¿qué te gusta? 18 años de mi vida en dibujarlo, que siempre está allí. Todavía en los sexenios anteriores estaba él y estaban otros actores, los presidentes, los secretarios, pero en este sexenio, en estos 3 años, es él. A veces Marcelo, a veces Claudia,
a veces la ANALE, párale de contar. ¿Quién es el secretario de Agricultura? Ni idea. ¿Quién es el secretario de Obras Públicas? Ahorita se me ve el nombre, por ahí lo sé. ¿Quién es el secretario de la Reforma Agraria? No sé ni siquiera si existe todavía la Reforma Agraria. Todo es el presidente. Y lo único que hace el presidente es la mañanera. Él cree que gobernar es salir y soltar de su ronco pecho. Nunca hay un acuerdo, nunca los ves que hay una reunión de ministros, nunca has visto que llegue el ministro, llega por aquí, por allá, por nada. Nunca permite que hablen por su cuenta todo es él, todo es él, todo es él. Al punto que te das cuenta que para su frágil ego, todo tiene que ver con él. Oiga, mataron a un periodista. Sí, que mal lo hemos condenado, pero eso es lo que pasa por el neoliberalismo, porque no somos iguales. A mí me atacan, a mí me dices, oye, perdón, la víctima no eres tú, la víctima es el que mataron. ¿Qué vas a hacer? Vino esta mujer a pedirte ayuda para que no la mataran y la mataron. ¿Tú qué hiciste? No, eso lo agarran nuestros adversarios para atacarnos a nosotros porque somos el gobierno más atacado desde Madero. Pues no, ni siquiera eres el gobierno más atacado en este siglo. Yo me acuerdo, por ejemplo, que a Fox se reían hasta de su mujer en la televisión. ¿Te acuerdas el privilegio de mandar, no? Y los peluches y todo, ridiculizarlo en cadena nacional. Ay, qué bueno, ya se quitó este maldito ruido y llegan a desesperarme. Pero bueno, es lo malo de vivir en departamento. Es la bomba del agua. Y a pues, en primer lugar, tiene un montón de psicofantes que antes eran críticos y ahora están calladitos. No digo nombres. Y segundo lugar, pues las hay comentarios en las redes y caricaturas en los periódicos. No muy distinto de lo que había, digamos, en las épocas de Echeverría, que si bien no había redes sociales, lo que había eran chistes. Ya te sabes el último de Echeverría. Y este señor, como con Echeverría, nomás que amplificado a la N potencia, lo que le interesa, donde pone sus neuronas, es en qué están diciendo de él, qué publicó Perenganito, qué dijo tal. No tiene este señor más críticas de lo que hayan tenido otros presidentes. Lo que tiene es un ego infinitamente más frágil. Y te das cuenta que todo su interés, lo que él considera gobernar es que hablen bien de mí, que yo sea aceptado. Y por supuesto, una vez que se dan cuenta de eso, su gabinete, pues se la viven es adulándolo. Eso es lo que hacen. Y calladitos, porque dicen, si yo llego a decir algo, capaz que me dicen en público y entonces nomás hago el ridículo. Oye, Paco, ya para concluir, yo te preguntaría, ¿qué futuro le ves al cartón? ¿Qué futuro le ves a la prensa escrita? O sea, sabemos que las nuevas tecnologías están incursionando fuerte, la gente se informa de muchas maneras hoy en día. La prensa escrita, bueno, pues ha perdurado a lo largo de la historia y yo creo que continuará. Es como cuando a mí me preguntan, oye, pues ¿se irá a acabar la televisión? Pues no, se va a transformar, no creo que se va a acabar. Pero sí, de que se va a transformar y de que hay evidencias de que se está transformando y otras audiencias están llegando por otros lados, pues es cierto. ¿Tú has incursionado en la parte ya de nuevas tecnologías o le ves sentido? ¿Morirás con el cartón y la nostalgia? Debería de meterme más ahí, pero me lleva tanto tiempo hacer el cartoncito tradicional que me siento yo desfasado. Veo que los chavos actuales hacen cosas que yo, si lo intentara, me costaría un trabajo casi como volver a la universidad. Yo, por ejemplo, hago mi cartón sobre papel, boceto a lápiz. Sí, te lo iba a preguntar si ya habías evolucionado a computadora o seguías a mano. Bueno, lo entinto, borro el lápiz y una vez que seca la tinta, lo digitalizo y allí empiezo a trabajar con la computadora. Pero yo veo los chavos actuales que bocetan, entintan y todo en la misma pantalla. Sí, y yo no podría hacer eso. Entre otras cosas porque yo tengo que estar así dibujando sobre la mesa, ¿verdad? Y no soy pintor para estar sobre la pantalla. Me cuesta mucho trabajo. Y bueno, en mi defensa puedo decir que tengo 63 años, ya no me cueso al primer hervor
ya no le pidan peras al olmo, ¿no? Sobre el futuro de los periódicos. La prensa va a continuar, pero no se va a hacer, pero en sentido literal ya no va a ser prensa, porque yo creo que la prensa impresa, valga la redundancia, pues ya es un dinosaurio, puesto que nadie va a pagar por recibir mañana noticias de las que ya se enteró hoy, ya comentó hoy, ya se agotaron hoy. Yo lo veo, por ejemplo, con mis sobrinos. Yo sigo todas las mañanas, lo primero que hago es mi café y mi periódico, me pongo a leerlo y me gusta leerlo en el papel y me gusta cómo... Pero los chavos actuales ya no leen periódico. Peor aún, ya no se suscriben al periódico, capaz que se suscriben a la versión digital del periódico. Entonces, en ese sentido, yo sí creo que no solamente en México, sino que en todo el mundo, la prensa está en un periodo de transición de cómo paso de un medio a otro. Sobre todo, cómo le hago para lograr los mismos ingresos por este medio de los que obtenía con este otro. Realmente ahorita yo creo que para los periódicos impresos, la mayor fuente de entradas muchas veces son los obituarios, que todavía no hay esquelas cibernéticas digitales, pero sí es un problema. Y creo que México, quizás porque todavía estamos en vías de desarrollo, es menos grave que en los países de primer mundo, en donde, por ejemplo, yo recuerdo haber ido a Chicago y haber entrado a las oficinas del Chicago Tribune, y era como entrar al mausoleo de Citizen Kane, no parecía un periódico. Todavía me tocó ir al New York Times en los 80s y veías gente que entraba y salía y hacía y todo, y veías los reporteros. Existía el Time Life Building y decías, oh, qué maravilla hacer trabajar aquí, lo que tú quieras. Y ahora no, los periódicos se hacen desde tu casa, en una computadora, todo se envía, y el periódico en sí ya no se vende. Me tocó ver en una de las esquinas de Chicago, ya ves que antes había estos enormes nichos donde tú aventabas tu quarter, sacabas tu periódico. Bueno, ya todos desvencijados, y esto te estoy hablando en el Magnificent Mile, no creas tú que en Joliet o alguna cosa así. Y veías ahí que los homeless guardaban su ropa o que algunos tenían telarañas, o había hasta excremento, es decir, ya ni siquiera se molestaban los grandes periódicos, si es que todavía existían, en llegar y poner ahí su ejemplar diario para que la gente lo comprara. Creo que es un fenómeno, lo he visto en todas partes del mundo, y sí está en transición. En cuanto a la caricatura, perdón si me extendí mucho. En cuanto a la caricatura, mira, muchos nos dicen, es que el meme ya destronó a la caricatura, el meme es la muerte de la caricatura. Digo, sí, no, quizás es un chiste más inmediato, es muy fácil de hacer, por supuesto 1000 cabezas piensan más, entonces pueden salir mejores ideas de las que se pueden ocurrir a uno, pero gran parte de lo que llama la atracción, de lo que atrae de las caricaturas al lector es el dibujo, y eso no hay meme que lo sustituya. Quienes nos iniciamos en este oficio siempre estamos admirando a otro caricaturista que nos antecedió y como que quisiéramos, no sé, llegar a las mismas alturas que ellos, y ese es, digamos, tu esfuerzo. Bueno, yo, por ejemplo, tengo mi colección de caricaturistas favoritos y todos ellos siento que influyen en tu dibujo, como que te educan, y a la vez como que cada que vuelves a verlos es como recibir una clase nueva y un inmenso placer el solo ver esos dibujos. Muchas veces te preguntas, es que ¿cómo le hizo? Te platico una anécdota si tienes todavía tiempo. Sí, adelante. Ya mis papás estaban grandes y decidieron que iban a hacer un viaje a Europa, y yo dije, mis papás están muy viejitos ya. Le dije a mi mujer, dice, pues acompáñanos, vamos de niñeras de mis papás, ¿no? Claro. Y ahí los acompañamos a Europa. Estábamos en París, y en París nos enteramos que en Londres había una exposición macro de Ronald Searle, que es así como que uno de los mega gurúes caricaturescos, ¿no? Y entonces yo dije, pues, no, estoy ya quebrado y lo que quieras, pero va el dinero. Y entonces pagué el tren que cruza el Canal de la Mancha, ¿verdad? Un viaje de ida y vuelta el mismo día, nada más
para ir a ver la exposición de Ronald Searle en la ilusión, en el sobreentendido que yo lo que quería ver es, yo quiero ver una original para ver cómo le hacía, ¿no? Capaz que si yo veo tal cual su trazo, puedo decir, hizo esto, hizo el otro, ¿verdad? Bueno, no solamente no lo descubrí, sino que salí todavía más apaleado. Había tengo un montón de libros de él. Recuerdo un apunte de la Ribera del Sena, en donde están estas librerías chiquitas, así de puestos ambulantes de libreros de viejo, y atrás la Sorbona o algún edificio del Instituto de Francia, una cosa así, perfecta, hasta las hojitas, ¿no? Cuando ves el original, lo hizo en una servilleta de este tamaño, y dices, ¿cómo hizo eso? ¿Cómo hizo eso? Y tiene ese hombre, lástima que no hay tiempo, pero tiene una vida fascinante. Ese hombre fue prisionero de los japoneses en la Segunda Guerra Mundial. Les tocó construir el puente sobre el río Kwai y esas cosas. O sea, una historia terrible. Él pensó que se iba a morir. Él de hecho, pensó, mi labor en esta vida ha sido documentar todas las atrocidades que yo vea. Y de repente sobrevivió y dijo, ya no me puedo dar el lujo de ser second best. Y entonces cada cartón le metía todo lo que podía por pagar el precio de estar vivo cuando todos sus compañeros los había visto morir de hambre. Paco, siempre es un placer platicar contigo. La verdad es que es padrísimo. Siempre tienes una conversación anecdótica, bonita, dinámica, padre. Muy narrativa, desde luego. Y yo te preguntaría por último, tú eres un hombre maduro, Paco. Quedan retos y tiempos importantes por vivir en México. ¿Qué México te gustaría a ti ver en los próximos años? ¿A qué México aspiras? ¿Qué México aspiras tener? A mí me gustaría retomar el México que estábamos construyendo a partir del año 2000, una democracia imperfecta, pero una democracia liberal, una democracia, si hay que adjetivarla, es una democracia de veras, liberal, occidental, burguesa, si lo quieren poner así. Cada que alguien llega y te quiere vender otra receta de democracia, eso no es democracia. Te recuerdo que Corea del Norte se llama la República Democrática de Corea y la Alemania comunista era la República Democrática Alemana, y de democracia tenían lo que yo tengo de Brad Pitt, o sea, nada. Yo quiero una democracia así, y si yo puedo revertir estos cambios atroces que nos han impuesto y retomar esa democracia imperfecta, perfectible siempre, toda democracia es perfectible, me doy por satisfecho. Yo no quiero verme en el espejo de Venezuela, de Nicaragua, y mucho menos de Cuba. No. Siempre fue mi ilusión. De hecho, desde que entré a trabajar, porque era cuando se estaba dando, seguir los pasos de lo que fue la transición española. Es, al día de hoy, la democracia española, una democracia muy emproblemada, pero de la dictadura franquista, ahora, bueno, han hecho y no digamos en nivel de vida. Bueno, una experiencia así es la que yo quiero para México. Yo no quiero el México del trapiche y de la tlayuda y el endiosado presidente bananero. No me atrae eso. Que burgués, que no sé qué, que te falta pueblo, que odias al pueblo, que chayotero. Vayan y díganselo a quien quieran, me vale un bledo. Yo estoy por eso. Son las ideas que yo defiendo, es lo que a mí me gustaría. De allí a que yo apoye incondicionalmente una causa, un político, olvídenlo, un partido, olvídenlo. No, yo no hago eso. Muy bien, querido Paco, muy interesante reflexión. Y pues te agradezco mucho esta conversación. Además, digo, nos tardamos en lo que hablamos por teléfono en coordinar este encuentro, cosa que fue extraordinario y maravilloso. Así que te lo agradezco enormemente y muy agradecido por tu tiempo esta tarde. Oye, pues espero la oportunidad de vernos en persona, nada más aminore un poquito esto Sí, nos hemos de juntar. Y nos vemos tan pronto tengamos oportunidad. Así será, mi querido Julio. Gracias, Paco. Nos Te mando vemos un abrazo. pronto. Otro para ti, gracias. Hasta luego.